Atención, familia, porque lo que estamos a punto de desvelar no es una mera crónica de un concurso de baile, sino el inicio de una tormenta que amenazó con demoler las bases de la convivencia y el respeto en el plató de Bailando con las Estrellas. Aquella noche, el brillo de los focos intentó ocultar un terremoto silencioso, una danza de la provocación orquestada por la mismísima Anabel Pantoja. No fue un tropiezo coreográfico, ni un vestuario inoportuno. Fue un clímax de emociones contenidas, una declaración de principios que se manifestó en cada gesto, en cada mirada. Estamos hablando de una noche en la que la polémica dejó de ser un rumor para convertirse en una verdad palpable. Un fuego que Anabel volvió a encender con esas caras, ese tono cruzado y ese enfado que ya empieza a ser una marca inconfundible de su presencia. Desde las bambalinas del programa, donde las esperanzas y los sueños se entrelazan con la tensión de la competición, Anabel Pantoja había llegado con la promesa de una nueva faceta, una oportunidad para brillar más allá de su mediático apellido. El público, expectante, esperaba ver su transformación, su capacidad para encajar las críticas y crecer en el arte de la danza. Sin embargo, lo que se desplegó ante nuestros ojos aquella noche fue la confrontación del mito con una realidad inquebrantable, la de una artista que quizás no estaba tan preparada para el juicio ajeno como el escenario exigía. La figura de Anabel, heredera de un legado musical imponente, se enfrentaba a un desafío que iba más allá de los pasos de baile. El programa, fiel a su estructura dramática, arrancó con una aparente normalidad, pero la atmósfera ya se sentía cargada de una electricidad inusual. Bastó el primer comentario del jurado para que el velo de la cortesía se rasgara y se hiciera evidente que Anabel venía cargada, como un trueno esperando el momento justo para estallar. Pelayo, con su habitual franqueza, lanzó las primeras estocadas, describiendo el baile como divertido, sí, pero peligrosamente poco arriesgado y excesivamente cómodo. Eran palabras que perforaban la armadura de la autocomplacencia, revelando la grieta inicial en el impecable muro que Anabel había intentado construir. El jurado, en su papel de custodios de la verdad artística, no se anduvo con rodeos. Pelayo afirmó que ya estaban cansados de ver siempre la misma esencia en ella, una sentencia que resonó en el plató con la fuerza de una campana tañendo a duelo. Y ahí, familia, la metamorfosis fue instantánea. La cara de Anabel Pantoja cambió por completo, transfigurándose de una sonrisa forzada a una mueca de incredulidad. Sus ojos se entrecerraron en un signo de clara resistencia. Su asentimiento, apenas perceptible, no era de acuerdo, sino de un desafío interno, una batalla silenciosa en su mente que clamaba: ¿y este qué dice ahora? Lo típico, lo de siempre. No era solo una crítica técnica, era un cuestionamiento a su propuesta, a su esencia en el escenario. Cuando Pelayo remató su valoración, sentenciando que la actitud de su bailarín al permitirle hacer lo que quisiera era irresponsable. Aquello se convirtió en la chispa que encendió la mecha. Anabel explotó por dentro, no con un grito, sino con la intensidad de un volcán a punto de erupcionar. Su gesto se endureció, el tono de su voz se volvió acerado y soltó un displicente: «Pido disculpas, pero yo he venido a pasármelo bien», una frase cargada de desdén que equivalía a un rotundo: «No me digáis cómo tengo que bailar». Si la confrontación con Pelayo ya había dejado un reguero de tensión, lo que vino después fue un clímax de incomodidad todavía más palpable. El aire del plató se cargó con el peso de la actitud de Anabel, una que no solo el jurado percibía, sino que también sus propios compañeros comenzaron a mirar de reojo. Era la confirmación de que la chispa de Anabel no era un incidente aislado, sino un incendio en ciernes que afectaba a todos los que la rodeaban. Antes de que nos adentremos más en este torbellino de emociones y confrontaciones, te invito, si aún no lo has hecho, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de estas historias que, con un lenguaje elevado y sin filtros, te traen la verdad detrás de las luces. Y fue en este ambiente enrarecido donde Jessica Bueno hizo su entrada triunfal. La modelo, con una elegancia y una destreza que contrastaban brutalmente con la creciente rigidez de Anabel, realizó una actuación impecable. Y, familia, Anabel no se tomó nada bien ese despliegue de talento, nada bien. No hizo falta que lo expresara con palabras. Su postura,
sus gestos, la forma en que retiraba la mirada cuando Jessica y su bailarín eran bañados en los elogios del jurado, lo decían todo. La verdad, a veces, se esconde en los detalles más pequeños, en el silencio de una mirada. Jessica bailó bien, muy bien, y la cruel ironía de su éxito residía en que su brillantez molestó profundamente a Annabel. La puntuación fue alta, desatando una ovación merecida. Inmaculada Casal, con su habitual finura, resaltó la elegancia y la limpieza del baile de Jessica, elevándolo a la categoría de una obra de arte efímera. Y entonces los focos enfocaron a Annabel. Y ahí, familia, apareció otra de esas caras que ya son marca registrada de la estirpe Pantoja. Labios apretados, cejas tensas, una mirada clavada en el suelo como si las mismísimas tablas del plató fueran las culpables de su desazón. Era la manifestación de una frustración profunda, una que trascendía la simple competición. ¿Qué piensas tú hasta este momento de la actitud de Annabel? ¿Crees que su reacción fue una cuestión de carácter o un claro ejemplo de no saber encajar el éxito ajeno? Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto y desde dónde nos estás viendo, porque tu perspectiva es fundamental para entender esta compleja trama. El bailarín de Annabel, intentando desesperadamente disipar la pesadez del ambiente, lanzó un comentario teñido de humor, un esfuerzo noble por romper la tensión. Pero se notaba la fricción, se palpaba el veneno silencioso que Annabel destilaba. Ella permanecía rígida, incómoda, molesta, porque en su fuero interno sabía que el contraste entre su propio baile y la perfección de Jessica estaba siendo un puñal clavado en su orgullo. Era la dura realidad que se presentaba ante ella, y la aceptación parecía estar muy lejos de su alcance. El jurado, siempre observador, no dejó pasar la oportunidad de ahondar en la herida. Cuando Pelayo, con una perspicacia incisiva, dijo que bailar es disfrutar y no justificar, Annabel frunció el gesto de nuevo, una mueca de desaprobación que era un eco de su resistencia. La máxima de que la danza debe ser una expresión de alegría, no una excusa para la mediocridad, parecía chocar frontalmente con su propia percepción de la competición. Era una lección que Annabel, al parecer, no estaba dispuesta a aprender. Después, cuando el presentador, en un intento por democratizar la opinión, preguntó a los concursantes qué les había parecido el baile de Jessica, muchos aplaudieron con sinceridad, reconociendo el talento evidente. Pero Annabel, fiel a su nueva y desafiante personalidad televisiva, ofreció una respuesta tan fría, tan cortante, que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Un silencio que clamaba, que resonaba con la magnitud de su desprecio, de su incapacidad para celebrar la victoria ajena. Esa era la Annabel que vimos aquella noche, la Annabel que no sabe encajar cuando otros brillan con una luz más intensa que la suya. Su gesto, su tono, su indiferencia forzada, todo sumaba a una narrativa de aislamiento y resistencia, un preludio a la batalla campal que estaba a punto de desatarse. El plató, que hasta ese momento había sido un escenario de arte y competición, se había transformado en un campo minado de emociones. Y la explosión final, familia, era inevitable, un destino marcado por la actitud inquebrantable de Annabel. La tensión, como una marea creciente, amenazaba con devorar cada atisbo de armonía. Familia, si el primer acto de esta noche de Bailando con las Estrellas nos dejó con la boca abierta ante la chispa inicial de la discordia, lo que estamos a punto de presenciar en este segundo capítulo es el clímax dramático, el instante en que las chispas se transforman en un incendio descontrolado. La tensión flotaba en el aire, densa y cargada, como la atmósfera antes de una tempestad épica. El plató, que hasta ese momento había sido un campo de batalla de gestos y miradas, se preparaba para la confrontación definitiva, el momento cumbre donde las palabras se convertirían en verdaderos mazazos emocionales. Lo más fuerte, lo más impactante y lo que realmente sellaría el destino de la noche llegó cuando tocó la valoración final del jurado. Y ahí, mis queridos espectadores, la cosa se puso tensa, pero tensa de verdad, con una intensidad que traspasaba la pantalla y se clavaba en el corazón de la audiencia. Pelayo, en su papel de verdugo necesario, no dudó en ser meridiano, lanzando su sentencia como una piedra a un cristal frágil. Annabel, no te arriesgas, no avanzas.
Das la sensación de que vienes a pasártelo bien y ya está. ¿Qué podías haber hecho? Un baile muchísimo más espectacular. Sus palabras resonaron con la fuerza de un juicio inapelable, un veredicto que ponía en entredicho no solo su baile, sino su compromiso con la competición. Pelayo continuó: yo ya estoy acostumbrado a verte estos bailes en tus redes sociales. Siento que no habéis arriesgado nada. Me ha parecido incluso un poco irresponsable por parte de Álvaro de dejarte hacer lo que tú quieras. Era una crítica que trascendía lo técnico. Era una afrenta personal a la esencia de Anabel y a la complicidad de su compañero. La sala entera contuvo el aliento, expectante ante la inminente explosión. La respuesta de Anabel, como un resorte cargado de orgullo herido, no se hizo esperar. Que me lo pasé bien, pido disculpas. Este sarcasmo velado, esta falsa humildad, solo avivó las llamas de la indignación de Pelayo. Él no la dejó escapar. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no entiendo de que te lo quieras pasar bien, pero hay tanta gente que te estás salvando. Porque te estás salvando, deberías de arriesgar un poco más por ellos. Era un argumento poderoso, un recordatorio de la responsabilidad que Anabel tenía con el público que la apoyaba. Una verdad que la golpeaba de lleno. Y madre mía, la cara de Álvaro, el bailarín de Anabel. Era como si cada palabra, cada acusación de Pelayo le diera directamente en el pecho, en lo más profundo de su profesionalidad. Se cruzó de brazos, un gesto defensivo que revelaba su profunda incomodidad. Apretó los labios con una fuerza que denotaba su frustración contenida, y con un tono cortante soltó: bueno, lo siento si no os gusta, pero yo bailo como siento. Ese tono, cargado de desafío y arrogancia, no gustó nada en el plató, convirtiéndose en otra gota que desbordaba el vaso de la paciencia. Era una declaración de principios que, en lugar de conciliar, polarizaba aún más el ambiente. Inmaculada Casal, intentando una valoración más técnica, una aproximación más diplomática, explicó que la coreografía había estado flojita, que había faltado una conexión real entre ambos en la pista. Pero Álvaro, en lugar de escuchar, en un acto que ya empezaba a ser habitual y sintomático, interrumpió para justificarse con un: claro, es que yo no soy profesional. Era la misma excusa de siempre, la misma muralla ante la crítica, el mismo escudo de una actitud que se negaba a doblegarse. Pelayo, con una paciencia ya al límite, le respondió con la contundencia de la verdad: nadie aquí es profesional, pero todos están intentando crecer. Y ahí, Anabel, sintiendo el peso de la acusación, se removió en su sitio, buscando con la mirada el respaldo de su bailarín, una complicidad en la defensa que ya no era sostenible. Soltó un resignado, casi burlesco: bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Esa actitud, ese desdén, crispó tanto al jurado como al propio público presente que ya no podía creer lo que estaban presenciando. Porque, familia, una cosa es tener carácter, una cualidad admirable en cualquier persona, y otra muy distinta es no aceptar ni una sola crítica, negarse a la evolución y al aprendizaje. Ya no era una concursante corrigiendo su baile, era una persona atrincherada a la defensiva, sin la menor intención de mejorar, de escuchar, de crecer. Y lo peor, esa tensión, esa actitud combativa se contagió a su pareja de baile, que terminó entrando en el mismo rollo de confrontación, creando una dupla inexpugnable ante cualquier comentario. El ambiente estaba tan cargado que parecía que iba a caer un relámpago en mitad del plató, una tormenta que ya nadie podía detener. Después de esa tensión casi insoportable, tocó escuchar la réplica de los demás compañeros, un momento que sirvió para dibujar un contraste épico entre la humildad y la arrogancia. Y aquí, familia, se vio clarísimo quién sabe encajar la crítica y quién no, quién abraza el aprendizaje y quién se atrinchera en la negación. Mientras otros concursantes, aun con notas bajas y valoraciones duras, aceptaron las críticas con una humildad ejemplar, Anabel seguía con ese gesto torcido, esa mueca de descontento, como si el mundo entero estuviera en su contra, una víctima en su propio drama personal. Cuando tocó hablar de la convivencia, de cómo estaban llevando los ensayos, de la dureza de la preparación, muchos comentaron lo extenuante que había sido, el sacrificio que implicaba. Pero Anabel, en un nuevo acto de victimismo, saltó diciendo: «Es que a mí no me tratan igual». Y claro, el plató se quedó muerto, en un silencio sepulcral, enmudecido por la magnitud de su acusación. Era una bomba, una insinuación de favoritismos que ponía en tela de juicio la imparcialidad del concurso.
Pelayo, con una firmeza inquebrantable, no dejó pasar el comentario. «Aquí se juzga lo que se ve en la pista», respondió firme. «No estamos para hacer excepciones». La verdad, como un rayo de luz en la oscuridad, se abría paso. Annabel reaccionó con un «no pasa nada, yo ya sé cómo funciona esto», dejando caer esa típica insinuación de favoritismos, esa sombra de injusticia que intentaba proyectar sobre el certamen. Acto seguido, el programa, en un giro narrativo magistral, mostró imágenes del backstage. Y ahí, familia, se confirmó lo que ya todos estábamos viendo, lo que se murmuraba en los pasillos de Telecinco. Annabel estaba molesta no solo con el jurado, sino incluso con algunos concursantes, especialmente con Jessica Bueno, a quien evitó en más de una ocasión mientras el resto la felicitaba efusivamente por su baile, por su impecable actuación. La tensión era tal que ni su propio bailarín, Álvaro, conseguía animarla, sacarla de ese pozo de resentimiento. La atmósfera se había enrarecido de tal forma que el presentador, en un acto de desesperación por salvar la noche, tuvo que intervenir para cortar el mal rollo, intentando que Annabel dejara de replicar cada frase del jurado, de contestar a cada comentario con su afilado sarcasmo. Pero ella seguía dura, terca, clavada en esa actitud de ¿me estáis juzgando mal? Y familia, si algo quedó claro en esta noche épica, es que nadie estaba contra ella. Simplemente estaba recibiendo lo mismo que reciben todos los concursantes. La diferencia, abismal, está en cómo se lo toma cada uno. Y aquella noche, Annabel no lo llevó nada bien, convirtiendo su participación en un verdadero vía crucis emocional. Para cerrar el programa llegó lo inevitable, la última valoración, el veredicto final. Y ahí es donde Annabel tuvo la oportunidad perfecta para calmar la situación, para agradecer las críticas, para demostrar una madurez que la habría elevado por encima de la contienda. Pero no fue así. No aquella noche. Cuando el presentador, con una amabilidad casi sobrehumana, le preguntó cómo se sentía, Annabel respondió con una mezcla de orgullo herido y sarcasmo: «Pues nada, aquí estamos, a ver si algún día se me valora lo que hago». Ese tono, ese subtexto, fue gasolina sobre el fuego, avivando aún más la llama de la polémica. Inmaculada, intentando una vez más suavizar el ambiente, dijo: «Annabel, te valoramos, solo queremos verte crecer». Pero Annabel, en un acto de pura rebeldía, volvió a tensarse. «Yo crezco a mi ritmo, y si no os gusta, lo siento». La cara del jurado lo decía todo: cansancio, exasperación, una profunda frustración. No podían decirle nada sin que ella lo interpretara como un ataque personal, como una conspiración en su contra. Había erigido una muralla inexpugnable y cualquier intento de acercamiento se estrellaba contra ella. El momento más incómodo, el que dejó a todos sin palabras, llegó cuando le pidieron que comentara cómo había vivido la actuación de sus compañeros. Todos habían hablado con respeto, incluso con admiración por Jessica Bueno, la estrella de la noche. Pero Annabel, con esa mirada que ya anticipa tormenta, simplemente dijo: «Yo me centro en lo mío», fría, seca, distante. Ese fue el mensaje, un muro infranqueable de egoísmo y desconexión. Y ojo familia, aquí es donde viene lo